Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a realizar el seminario que corresponde a la evaluación del incidentaloma suprarrenal. Quiero agradecer a la doctora Ana por la asesoría durante la preparación del seminario. La idea es presentarles más o menos este contenido. Vamos a hablar un poquito de la definición, algunos aspectos fundamentales de la epidemiología, muy poco sobre anatomía y fisiología, eso fue algo que ya vimos en un seminario previo con Alejandro. Vamos a destacar cuáles son tal vez las patologías frecuentes que están detrás de un incidentaloma. Vamos a evaluar su malignidad y la funcionalidad como pilares fundamentales de la evaluación del incidentaloma, algunas breves indicaciones quirúrgicas y unas conclusiones. ¿De qué no vamos a hablar entonces? No vamos a hablar extensamente de la fisiología ni tampoco de la anatomía ni de la cirugía propiamente. Esto ya hace parte de otro seminario. En primer lugar, aquí llamamos incidentaloma. Digamos que aquí sí es fundamental la palabra o el significado de la palabra como tal. Es un hallazgo que evidenciamos en imágenes diagnósticas, pero de forma incidental precisamente, que se corresponde a una masa en la suprarrenal que debe tener al menos un tamaño por encima del centímetro. Es fundamental que esta imagen se haga en un contexto netamente incidental, o sea, no debe estar relacionado con la sospecha de una patología adrenal, no debe estar dentro del contexto tampoco de cribado para un paciente en el que sospecho una enfermedad metastásica o neoplásica. ¿Qué tan frecuente es? Eso dependerá en gran parte de las series en las que se pueda buscar su incidencia. Tal vez de las series más grandes que podemos ver son aquellas que involucran autopsias de más de 1000 pacientes, y en estas personas podemos encontrar una incidencia que puede ir desde 1.5 hasta 8.7. Y esto es muy relativo en términos generales porque no se comporta de la misma manera en todos los grupos etarios. Por ejemplo, el pico está cerca de la quinta y de la sexta década, siendo mucho más frecuente en aquellos pacientes que están por encima de los 75 años. Casi que lo que se puede evidenciar en esta gran serie es que el 75% de los incidentalomas fueron precisamente identificados en esta población, por encima de los 75. Eso nos deja entonces que por debajo de los 30 años es muy infrecuente presentar este hallazgo y casi que constituiría como tal un signo de alarma para buscar la funcionalidad del incidentaloma, buscar la posible malignidad. Dentro de lo más frecuente que se presenta en términos de funcionalidad, el 85% de los incidentalomas son no funcionales y la gran mayoría a su vez estarán relacionados con hallazgos benignos, casi siempre adenomas. El resto pues serán funcionales, y dentro de la funcionalidad lo que se va a encontrar es que la gran mayoría van a producir secreción de cortisol y de aldosterona. El feocromocitoma, que es una de las patologías que más debemos buscar, tiene una incidencia del 7% en estos que son funcionales. 2% de los incidentalomas van a estar relacionados con la presencia de un carcinoma adrenal. En cuanto al tamaño promedio, cuando se hace el hallazgo del incidentaloma, va a estar entre 8 y 230 milímetros. 8, ¿por qué? Si ya dijimos que 1 centímetro es el límite, porque digamos que este hallazgo y esta medición viene incluso desde los momentos en los que se contemplaba incidentaloma por debajo de ese límite. Este número en esta patología es mágico, por decirlo así. Los mayores de 4 centímetros son aquellos que tienen mayor relación con una patología neoplásica como tal, neoplásica maligna. Entonces, este número es fundamental en la evaluación que vamos a hacer del incidentaloma, 4 centímetros. Y cuando hablamos de lateralidad, lo más frecuente es tener
patología del lado izquierdo. Muy brevemente, frente a la anatomía y la fisiología, debemos recordar que la adrenal tiene dos orígenes embriológicos completamente diferentes. La corteza vendrá del mesodermo y del neuroectodermo vendrá la médula. La corteza tiene tres capas y cada una de ellas produce una categoría de hormonas diferentes. En la zona más externa, la glomerular, tenemos aldosterona, la fasciculada, principalmente glucocorticoides, cortisol como el fundamental. En las reticulares vamos a tener los esteroides sexuales. En la médula vamos a tener las catecolaminas, fundamentalmente epinefrina, norepinefrina y dopamina. Y en cuanto a la anatomía, esto ya lo vimos previamente, es importante destacar que la irrigación sanguínea, la arterial, es muy abundante. Eso hace que la adrenal sea un sitio de localización muy frecuente de metástasis en patologías extraadrenales. Entonces, aquí vemos cómo la irrigación va a venir muy casi que directa de la aorta, dependiendo de, por ejemplo, la irrigación arterial, vamos a tener tres efluentes principales. La superior, que es dependiente de la diafragmática inferior, que es rama de la aorta, vamos a tener las medias, que son ramas directas, y las inferiores, que en la gran mayoría de los casos van a estar derivadas de la arteria renal. En cuanto al drenaje venoso, vamos a tener una gran vena que se deriva hacia el lado derecho directamente a la cava y del lado izquierdo va a drenar en la renal. En cuanto a lo que podemos encontrar de manera frecuente detrás de un incidentaloma, básicamente hay tres categorías. Aquellos que dependen de la corteza suprarrenal, tumores de la médula o depósitos metastásicos. Básicamente esas tres categorías. Empezamos por la corteza. ¿Qué podemos encontrar? En primer lugar, el adenoma, que es tal vez lo más frecuente y en las condiciones más frecuentes tienden a ser benignos. Y a su vez tienden a ser no funcionales. Cuando son funcionales, ¿qué pueden producir? La gran mayoría de las veces glucocorticoides o mineralocorticoides. Y estos son independientes o su producción es independiente del eje de supresión que se puede dar por la adenocorticotropina o por el sistema renina-angiotensina. Dentro de los hallazgos macroscópicos, lo más importante es que estas son masas que tienen un componente lipídico abundante, que son muy homogéneas, y esto va a ser determinante ahorita cuando miremos el estudio de imágenes. En la corteza, digamos que a lo que más se le tiene como respeto, miedo, podría ser esto, el tumor o el carcinoma de la corteza suprarrenal. Como vemos en la macro, aquí ya no vamos a tener un tejido que es homogéneo, es muy heterogéneo. Esto en la imagen se va a ver muy diferente y esto es muy determinante a la hora de considerar una resección quirúrgica. La incidencia es baja en términos generales, podemos tener de 1 a 2 casos por millón de pacientes a cada año. Es muy agresivo y en términos generales la mitad van a ser funcionales. Esto es determinante porque a pesar de que nos encontremos con una masa que pueda llegar a ser no funcional, el hecho de que nos encontremos con una imagen, con unas características que ya vamos a ver muy heterogéneas, es una indicación para cirugía. Se puede presentar en cualquier edad, pero hay unos. El primero va a estar por debajo de los 5 años y el segundo va a estar más o menos hacia los 50. Y en términos generales van a ser parte o su presentación más frecuente va a ser esporádica. Adicionalmente, ¿qué tenemos para el carcinoma? La gran mayoría pueden ser sintomáticos porque a su vez pues, son funcionales. Y tal vez uno de los más frecuentes es la producción de este síndrome de Cushing, hasta el 45% de las ocasiones. Y en un 25% vamos a tener la producción de glucocorticoides y de andrógenos. Esto es importante porque cuando encontramos en el estudio de la funcionalidad esta combinación, esto es altamente sugestivo de un carcinoma suprarrenal.
En el 10% de los casos vamos a tener producción solamente de andrógenos y esto va a estar acompañado en la clínica de un cambio en los caracteres sexuales secundarios dependiendo de cuál sea el esteroide que más esté predominando. Puede llegar a alcanzar volúmenes muy altos y esto va a producir, además de la clínica que produce la funcionalidad, efecto de masa con dolor, principalmente pues al lado comprometido. Y lo que decíamos previamente, el tamaño es importantísimo porque la gran mayoría de los carcinomas suprarrenales, cuando los identificamos, van a estar por encima de este límite, 4 centímetros. Frente a la presencia de tumores bilaterales, aquí es importante destacar lo siguiente. No es lo más frecuente es que sean izquierdos. Cuando son bilaterales los vamos a tener alrededor de un 10 a 15% de los casos. ¿Qué es frecuente? Que la bilateralidad se encuentre relacionada con la presencia de metástasis de tumores que son precisamente extraadrenales. Lo podemos tener presente en patologías como la hiperplasia suprarrenal y en adenomas corticales. Hay otras patologías como la presencia del linfoma. El 25% va a estar en relación con una enfermedad diseminada y básicamente con un linfoma no Hodgkin. Es muy raro en realidad que presentemos un linfoma suprarrenal de forma primaria, casi en el menos del 1% de los linfomas no Hodgkin. Y cuando estamos frente a la sospecha de metástasis suprarrenales, la gran mayoría de los casos va a ser por un carcinoma extraadrenal. Y en el 10% vamos a tener otras patologías, como los tumores hematológicos, los sarcomas o los melanomas. Como ya dijimos previamente en el apartado de la anatomía, es frecuente que las metástasis vayan a las adrenales precisamente por ese aporte sanguíneo tan rico que tiene. ¿En dónde buscar el primario? Fundamentalmente en pulmón, en tracto gastrointestinal, en riñón y en mama. Y vamos a tener un compromiso bilateral en la mitad de los casos. Cuando nos vamos hacia la médula suprarrenal, lo que vamos a encontrar fundamentalmente es el feocromocitoma. Aquí las células que dan lugar al tumor van a ser las células cromoafines. Vamos a tener patología que puede ser benigna o maligna. Y la edad en la que se presenta con mayor frecuencia va a ser hacia la cuarta y hacia la quinta década. La incidencia tiende a ser más bien baja, puede ir del 0.8 casos por 100.000 pacientes al año y el 40% de las veces hace parte de un síndrome hereditario. Ya teniendo en cuenta esta situación, siempre que estemos ante la presencia de un incidentaloma, hay dos preguntas fundamentales que hay que hacernos. Lo primero es si esa patología o si ese hallazgo corresponde a una situación de malignidad y lo segundo es si es funcional. Entonces, la evaluación que vamos a hacer de ese incidentaloma va a ir por partes. En cuanto a la posibilidad de que sea maligno, cada vez la utilización de imágenes derivadas de una mejoría en su tecnología hace que podamos responder a esta pregunta precisamente con el uso de imágenes. Hay ciertos principios cuando hacemos esta evaluación. Hay lesiones que en la imagen es característicamente benigna y frente a esa imagen podríamos estar tranquilos. Hay una correlación directa entre el tamaño de la lesión y el riesgo del carcinoma, como ya vimos. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos con una lesión que está por debajo de los 4 centímetros como límite, podemos tener un riesgo que es cercano al 2%, que es bajo en términos generales. Y en la medida en la que crecemos o en la que aumentamos este límite, el riesgo de carcinoma va a irse incrementando con un 6% si llegamos a los 6 centímetros y con un 25% cuando superamos este otro límite. Entonces, el 90% de los carcinomas que vamos a identificar van a tener un tamaño por encima de los 4 centímetros y son
reiterativo porque es pues, el límite al que nos vamos a encontrar o al que nos vamos a enfrentar en el diagnóstico por imágenes. Este límite tiene cerca de un 93% de sensibilidad para la detección. Esto hace que al tener tan alta sensibilidad vamos a tratar de abarcar la gran mayoría de patología maligna, pero dentro de eso pues se nos puede ir también patología benigna. ¿Qué modalidades de imagen tenemos? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Para la gran mayoría vamos a utilizar tomografía sin contraste, con evaluación de la densidad tumoral. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. La tomografía contrastada, pero medición del tiempo de lavado de contraste, la resonancia y el PET scan. En primer lugar, la tomografía sin contraste. En tomografía existen unas unidades específicas para poder medir el grado de atenuación que tiene el rayo que enfrenta al tejido. Y esto se hace con unidades Hounsfield. Digamos que la medida básica o la medida de comparación que se tiene es el agua, que tiene 0 unidades Hounsfield. Entre más sólido es un tejido, mayor será el número de unidades, y entre más negativo, pues más cerca del aire, menor densidad va a tener. Entonces, la sensibilidad que tenemos para las digamos, masas que tienen más de 10 unidades Hounsfield medidas en la tomografía simple, nos sirve para detectar enfermedad principalmente maligna. ¿Cómo así? O sea, entre más unidades Hounsfield pueda tener el tejido, mayor es la probabilidad de que esa masa sea maligna. Sin embargo, pues la especificidad es pobre y no en todos los casos el hecho de tener esa medición va a ser sí o sí indicativo de malignidad. Es importante, como lo muestra esta revisión sistemática y metaanálisis, que la medición solamente se debe hacer en aquellas masas que cuentan con cierta homogeneidad, porque el hecho de tener heterogeneidad nos va a cambiar inmediatamente el promedio de las unidades Hounsfield. Y aquí hay un ejemplo. Tenemos en esta tomografía simple, hacia el lado derecho, vamos a ver esta masa que está ubicada en la adrenal del lado derecho, que la vamos a ver más bien homogénea. Vamos a ver, es un tejido que no tiene, en términos generales, calcificaciones, signos de necrosis, y en este otro lado, hacia el lado izquierdo, vemos cómo se mide precisamente la densidad media con unidades Hounsfield. Esta, por ejemplo, corresponde a una medición de 6 unidades, que está por debajo del límite que se quiere considerar para pensar en una posible masa maligna. Eso en primer lugar. Entonces, esta es la primera medición que se tiene que hacer. Cuando nos enfrentamos a masas que tienen más de 10 unidades, entonces vamos a pedir esta otra, que es tomografía, pero con lavado del contraste. ¿Esto cómo funciona en términos generales? Se hace una primer tomografía en una fase simple, luego se aporta el contraste. Ese contraste va a tener, se va a hacer una nueva tomografía más o menos hacia el minuto, los 2 minutos. En términos generales, las masas benignas y las malignas, ambas captan el contraste de forma muy rápida, entonces vamos a tener un realce hacia ese minuto o 2 minutos, pero la diferencia va a estar cerca de los 10 minutos después, que es cuando se hace una nueva medición del realce y vamos a corroborar que las masas benignas tienden a tener un lavado de ese contraste muy rápido y las masas malignas tienden a tener un lavado lento. Entonces van a tener mayor en la medición que se hace hacia los 10 minutos. Podemos medir lavado absoluto y lavado relativo. Eso es básicamente cuando tenemos una tomografía previa simple o cuando no la tenemos. Y en términos generales, el lavado absoluto en una masa benigna puede ir por encima de los 60 y en el lavado relativo por encima del 40%. Entonces, repito, la masa benigna lava rápido el contraste. Entonces, en la medición que hacemos al final o en la fase tardía, va a tener poco realce del contraste, contrario a lo que pasa en la masa maligna, un mayor realce del contraste.
Y aquí hay un ejemplo. Esta es una masa, sobre todo en la suprarrenal del lado derecho. Hacemos una primer medición en una fase simple y nos encontramos con una medición de unidades Mansfield de 6.8. Le hacen un contraste o una medición de lavado y justo al minuto, en la fase portal, vamos a tener 82 unidades Mansfield, que es lo esperado tanto en masa benigna como maligna. Pero en la fase tardía vamos a ver que el lavado se produce de manera pues rápida y el realce no es alto. Vamos a tener 25 unidades Mansfield, que es un lavado por encima del 60%. Es cierta tranquilidad y nos dice en términos generales que podemos estar frente a una posible masa benigna, que puede ser una adenoma. Aquí vamos a tener un ejemplo de cómo se vería un posible feocromocitoma. Esta es en una medición más bien en una fase portal y vemos cómo ya esta imagen no es homogénea, es muy heterogénea. Va a tener un realce que fundamentalmente va a estar hacia los contornos de la lesión, va a tener unas zonas homogéneas en la parte más central con calcificaciones. Entonces, en términos generales, masa grande, más de 4 centímetros con alta heterogeneidad. Y vemos también aquí cómo se puede ver en un corte coronal. Bueno, esta acá, perdón. También el realce es muy periférico, con unas zonas centrales muy homogéneas que pueden a veces corresponder a zonas de necrosis y nos podemos encontrar con calcificaciones. ¿Cómo se vería un carcinoma en el lavado? Entonces, en la tomografía simple puede tener unas unidades Mansfield que ya de por sí están elevadas, están por encima del límite que establecimos en 10 unidades y va a tener un tamaño por encima de los 4 centímetros de diámetro. Cuando hacemos el aporte de contraste, vamos a tener 82 unidades. Fíjense que esto no se diferencia mucho del adenoma. El realce lo capta muy rápido, pero en la fase tardía va a tener un lavado muy escaso, que va a estar por debajo de los 60, en este caso, que ya tenemos una tomografía simple. Entonces vamos a ver acá que esta masa, sobre todo los contornos, sí tiene secciones en donde va a conservar un realce aumentado. En cuanto a la resonancia, en términos generales, la resonancia no es la imagen de primera línea. Se utiliza la tomografía con este protocolo para adrenales porque tiene mucha mayor especificidad, es mucho más económico y está más fácilmente disponible. La resonancia se puede optar por ella en ciertas circunstancias, como siempre en las pacientes embarazadas, en los niños o cuando los pacientes presentan alergia al contraste. ¿Qué se mide acá? Básicamente el cambio en la intensidad de la imagen cuando está el paciente en fase y en fuera de fase. Aquí vemos, por ejemplo, cuando hay un leve cambio, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero hay un leve cambio en esta imagen comparada con esta otra. Cuando hay ese cambio en la intensidad por fuera de la fase, estamos hablando de posibilidades de lesiones que son benignas. Y la última imagen es la tomografía por emisión de positrones. La sensibilidad y especificidad de esta imagen va a estar alrededor del 91% para ambas. Y no siempre va a estar indicada. Básicamente, ¿por qué? Esta es una de las indicaciones principales. Cuando tenemos la sospecha de que la lesión sea una metástasis versus una masa benigna en una neoplasia ya conocida. ¿En qué consiste esta prueba? Se aporta al paciente un marcador que es un derivado de la glucosa. Este marcador es captado por las células neoplásicas y básicamente lo que vamos a mirar es el grado de actividad que tiene esa lesión. Puede dar falsos positivos en situaciones como adenomas funcionales o en feocromocitomas, y también falsos negativos, porque no todas las lesiones malignas pueden alcanzar el grado de funcionalidad para precisamente mostrarse en este tipo de exámenes. Pueden haber tumores que tengan lesiones metastásicas que no sean muy ávidos de esta sustancia,
que es la fluorodexa-glucosa. Neoplasias malignas también perfectamente pueden no ser ávidas o no estar muy bien diferenciadas para captar este tipo de marcador, o incluso en lesiones necróticas. Y esto se ve más o menos así. Entonces, las células que son muy ávidas por ese marcador se van a ver en la proyección que se hace en cortes coronales como en estos cortes axiales, y donde tenemos más marcadores en donde hay más zonas que están más funcionantes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo va a estar fundamentalmente ubicado en la adrenal de la derecha, y vamos a ver incluso zonas de metástasis de este primario en algunas otras localizaciones, como en esta región costal. Esa responde a la primera pregunta, la posibilidad de que estemos frente a una lesión neoplásica. Lo que responde a la segunda pregunta, la funcionalidad, son las pruebas de bioquímica. Y aquí hay ciertos principios generales. Hay discusiones en cuanto a si frente a si todas las lesiones deben ser estudiadas para evaluación de un posible feocromocitoma. Es muy relativo. Hay alguna literatura que establece que solo en aquellos pacientes que cumplan con las condiciones clínicas o características clínicas deben ser evaluados para esta situación. En todas las lesiones hay que determinar glucocorticoides, porque este exceso o digamos que esta producción es lo más frecuente en los tumores funcionales. Los mineralocorticoides los vamos a evaluar principalmente cuando el paciente cursa con hipertensión arterial o alteraciones hidroelectrolíticas, fundamentalmente el potasio. Los estrógenos los vamos a evaluar fundamentalmente cuando hay cambios en los caracteres sexuales secundarios. Aquí, como vemos, principalmente ginecomastia en los hombres, cuando el exceso es de estrógenos, y de andrógenos en las mujeres, si hay señales de hirsutismo, virilización o cuando sospechamos un carcinoma. ¿Qué exámenes vamos a utilizar para la detección de un feocromocitoma? Entonces, hay alguna literatura que establece, pídanlo solamente cuando existe en la clínica signos como diaforesis, cefalea, hipertensión, taquicardia. No siempre vamos a tener acompañamiento de la clínica, porque una de las características del incidentaloma es precisamente eso, que es un hallazgo incidental cuando no está acompañado de una sintomatología y hacemos el examen buscando cualquier otra cosa. En general, los feocromocitomas van a estar acompañados de un realce o de unas unidades Mansfield por encima de 10 en la tomografía simple. Y lo que vamos a tener es que en pacientes que van a estar con una mayor edad, van a ser lesiones que van a estar acompañadas de una alta heterogeneidad y de necrosis. ¿Qué utilizamos? Metanefrinas. Podemos utilizar metanefrinas, su medición total sérica, o también metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. Cuando vamos a medir si hay cortisol o no, como principal eje funcional, va a depender muchísimo del grado de hipersecreción, el grado de hipersecreción puede dar lugar a la funcionalidad o a las manifestaciones clínicas. Entonces, si queremos ver si hay un Cushing manifiesto, nos podemos encontrar por lo menos con 2 de 3 hallazgos positivos en estas mediciones. Por ejemplo, cortisol libre en orina 24 horas, cortisol medio en saliva a altas horas de la noche, o cortisol a las 9 de la mañana después de haber dado una prueba de supresión con dexametasona. Cuando tenemos 2 hallazgos positivos de estos 3, estamos frente a un posible Cushing. Y previamente, el Cushing clínico en este contexto nos eleva la sospecha de estar frente a un carcinoma. Lo más frecuente es que estemos frente a una secreción autónoma de cortisol, no necesariamente Cushing. Y esta secreción es completamente independiente del eje hipófisis-hipotálamo. ¿Qué nos vamos a encontrar en la clínica cuando está presente? Hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2. El tamizaje se hace con dexametasona, una prueba de supresión con 1 miligramo, y la medición de lo que es normal debe estar por debajo de 1.
0.8. Niveles por encima ya es claramente sugestivo de la secreción de cortisol. Para vigilar la presencia de aldosteronismo primario, lo vamos a hacer principalmente en pacientes que cursan con hipertensión arterial e hipocalcemia. Esto nos va a permitir realizar un cribado, una confirmación, incluso una clasificación, y es la medición de cualquiera de estas posibilidades: aldosterona plasmática, medición de la renina plasmática o la concentración directa de renina y las proporciones de aldosterona renina. Cualquiera de estas nos puede servir para corroborar. El screening para la secreción de los esteroides sexuales, básicamente lo vamos a utilizar, como ya dijimos, cuando hay cambio en los caracteres sexuales o cuando tengo una sospecha de carcinoma adrenal, y puedo utilizar cualquiera de las hormonas sexuales. En cuanto a la posibilidad o necesidad de hacer imágenes de seguimiento, ¿qué nos encontramos acá? Que según la literatura, cuando tenemos lesiones que están por debajo de los 4 milímetros, no es necesario, perdón, esto es de los 4 centímetros, no es necesario hacer el seguimiento, porque algunos estudios han mostrado que estas lesiones van a tener un crecimiento muy bajo y que solamente muy pocas van a estar por encima del límite considerado para hacer una neoplasia que requiera estudio, y que estos pacientes, en términos generales, muy pocos van a desarrollar un carcinoma, entonces no van a tener necesidad de hacer un seguimiento. Lesiones benignas. Entonces, aquellos pacientes que tienen más de esta medición, nosotros deberíamos hacer un control más o menos hacia los 6 meses o hacia el año. Estamos hablando de lesiones que son no funcionales y que son muy homogéneas en la tomografía de entrada, para ver si tiene crecimiento significativo. ¿Y a qué se refiere eso de crecimiento significativo? A un aumento al menos del 20% en el tamaño o a un crecimiento absoluto de 5 milímetros, pues como eje central o absoluto. Si no hay en este término este crecimiento significativo, volvemos a empezar el ciclo. Hacemos seguimientos cada 6 o cada 12 meses. El papel de la biopsia en la determinación o en el estudio del incidentaloma adrenal básicamente está relegado. El hecho de que tengamos imágenes cada vez más, con mayor tecnología, con mayor disponibilidad y facilidad, hace que la biopsia solamente sea necesaria cuando queremos descartar principalmente lesiones metastásicas, cuando tenemos patología neoplásica hasta adrenal. Y es que realizar una biopsia tiene efectos potencialmente mortales, porque nosotros de entrada no podemos determinar si estamos frente a una masa como esta, un feocromocitoma o un paraganglioma, que enfrentarse a una biopsia de estas lesiones puede ser altamente mortal por los efectos hemodinámicos que se pueden presentar. Y además está demostrado que no necesariamente puede establecer la diferencia entre un adenoma y un carcinoma. Entonces, en términos generales, no nos aportaría nada para el diagnóstico. Entonces, como ya dijimos, solamente se va a utilizar biopsia en los casos en los que queramos diagnosticar metástasis suprarrenales en patología neoplásica extraadrenal, y solamente se indicará si realizar la biopsia va a determinar un cambio en la actitud terapéutica y habiendo descartado previamente con medidas de funcionalidad un feocromocitoma. ¿Cuándo vamos a llevar el paciente a cirugía? Con lo que ya hemos visto. Básicamente, la indicación más importante es cuando tengamos la sospecha de un carcinoma adrenal, sin una extensión metastásica. ¿Cuándo más? Cuando tenemos incluso patología que es benigna, pero que es funcional y de forma unilateral. En términos generales, si es no funcional, cuando supera este tamaño, se puede ofrecer la cirugía. Hay algunas otras circunstancias o algunas patologías que pueden alcanzar tamaños muy grandes y a pesar de que tengan un potencial
maligno bajo, se puede ofrecer la cirugía por los síntomas compresivos o el dolor asociado que pueden generar. Y en términos generales, también en las metástasis, cuando hay un primario, metástasis extraadrenales, ¿no? Cuando hay un primario que está controlado, solo cuando las metástasis están en la adrenal y cuando tenemos un paciente con un estado funcional adecuado, o sea, cuando vamos a modificar la natural de esta enfermedad. ¿Qué vamos a hacer frente a la enfermedad bilateral? Digamos que se puede hacer una adrenalectomía unilateral, pero solamente en aquellas situaciones en las que haya una lesión dominante, y esto va a estar determinado por la edad del paciente y por el grado de funcionalidad, en términos de exceso de cortisol, del estado general del paciente, las comorbilidades. O sea, esto va a ser muy individualizado. También podemos optar por una adrenalectomía bilateral, pero cuando tenemos exceso en la producción de cortisol, incluso hasta 4 veces el límite superior. ¿Qué pasa cuando tenemos feocromocitomas bilaterales? Aquí la literatura, digamos que es muy controvertida porque inicialmente se piensa en una resección bilateral, dejando a este paciente con una insuficiencia adrenal de por vida. Hay algunos estudios y hay alguna literatura que respalda una resección parcial, dejando algunos segmentos de la glándula. Para concluir, tenemos que el hallazgo de un incidentaloma siempre debería ir seguido de una estrategia que busque determinar los riesgos de malignidad y de funcionalidad. La funcionalidad de un incidentaloma justifica la resección en la gran mayoría de los casos, y las imágenes han reemplazado de manera mayoritaria la biopsia como un evaluador del riesgo de malignidad. Eso era lo que quería traerles para el día de hoy. No sé, empezamos con los profes si tengan alguna consideración, con la doctora Ana. Mucha pereza, tanta funcionalidad para poder tipificar una lesión, y tú lo has dado de la manera como más clara y más sencilla, y a mí por lo menos me aportó mucho tu charla hoy. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo yo, o sea, me parece que la charla fue supremamente clara. Dijiste cuáles eran las indicaciones quirúrgicas, a cuáles había que prestarle atención, cuáles tenían más riesgo de malignidad, cuáles son los estudios funcionales que en realidad pocos los mandamos, pero sí es importante saberlos. No, me parece que fue una excelente charla. Vale, profes. Profe, ¿quiere comentar algo? Bueno. No, yo creo que existe una revisión de un tema que, como dice el profe Pacho, para nosotros es un poquito, pues, harto de leer, ¿cierto? Pero yo creo que es importante porque esto no lo vemos en el día a día y a veces uno encuentra un incidentaloma y uno dice, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Como no es una cosa que vemos frecuentemente, es importante saber, y lo aclaraste muy bien, tiene signos de malignidad, eso no es funcional, y de ahí parte lo demás que tengamos que hacer como cirujanos. Digamos que esto no le corresponde solamente al cirujano de mínimamente invasiva, que es el que probablemente va a operar estos pacientes con mayor frecuencia, pero nos podemos encontrar eso en el contexto de otras patologías o buscando otras cosas. Entonces yo creo que hiciste una buena revisión, fuiste claro de hacer un resumen de un tema que puede ser un poquito denso desde el punto de vista sobre todo de la funcionalidad. No, te felicito, yo creo que hiciste un buen trabajo. ¿Cómo? Listo, muchísimas gracias. Yo creo que damos por finalizado el seminario.